aquí. Pueden ir encontrando, buscando en sus Biblias, Hechos capítulo 5. Hemos llegado a capítulo 5 y hasta ahorita hemos visto como un éxito de la iglesia, la iglesia original, la primera iglesia. Jesús, antes de regresar al cielo, dijo en el primer capítulo, pues cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hemos visto que es cierto. Ellos salieron con valentía, los apóstoles predicando, personas recibiendo a Cristo para la salvación, hasta le pusieron en cárcel, pero no se detuvieron, se siguieron predicando el Evangelio. Vemos que la iglesia fue creciendo. Vemos que han sido milagros para comprobar que lo que estaban diciendo es cierto. Lo que están haciendo parece mucho a lo que hizo Jesús en su ministerio. Y ahorita vemos a los apóstoles que han sido fieles al llamado que Dios hizo a ellos. Entonces, capítulo 5 es diferente. Ahí vemos un conflicto. Entonces vamos a leer, vamos a orar primero. Vamos a pedir que Dios nos guíe en este pasaje, porque vamos a ver que Dios quiere que nosotros, igual que la primera iglesia, sea una iglesia pura, una iglesia que es pura ante nuestro Dios Santo. Señor, te damos gracias que nos has dado tu palabra, que en tu palabra podemos ver lo que tú quieres de nosotros, que no estamos aquí tratando de hacer cosas solo por adivinar, pero que lo tienes bien claro, que seamos una iglesia santa. Señor, te pido que hagas una obra en nuestros corazones, que podemos cambiar a ser más como Cristo. En nombre de Cristo, amén. Cuando alguien me regala un vaso de agua y yo veo que hay una cosa ahí flotando, es incómodo. No sé si te ha pasado, a veces que tenés agua y hay algo flotando ahí, o peor, ahí como un lodo ahí al final. Si eso te pasa, ¿te da ganas tomarlo? No. Te da ganas como por lo menos sacarlo antes de tomarlo, o si está muy feo, botarlo. No nos debería dar una sorpresa que Dios, cuando ve la iglesia, Él también quiere que sea pura, sin que nada está mezclado allí adentro. Eso que significa es de nuestra obediencia. Él quiere que nosotros seamos puros ante Él, de que seamos como Cristo. Entonces Dios, cuando Él nos ve, Él no acepta que nosotros estamos un pie en el mundo, un pie sirviendo al Señor. Él quiere que nosotros estemos listos, completamente entregados a la obra que Él tiene. Y eso vemos cuando estamos viendo el ejemplo de la iglesia original. Ellos andan bien. Vimos la semana pasada, versículo 32 del capítulo 4, que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Andaban creciendo en la forma que ellos estaban dando, eran generosos, de un corazón, estaban cuidando uno a los otros, estaban predicando la palabra como hemos hablado. Y al final vemos como un clímax por ejemplo, de Bernabé, que el significado de su apodo era que el hijo, el consolador, que necesitaba un consolador. Y él, ¿qué hizo? Vendió un terreno que era de él, y todo lo que él ganó por medio de vender el terreno, se lo dio, 100% se lo dio a la iglesia, para el uso de la iglesia, para ayudar a otras personas. Entonces él vio la necesidad, Dios puso un deseo en su corazón de servir a Dios en esa manera. No era por obligación, no, era porque Dios puso en su corazón. Ahora en capítulo 5 nos damos cuenta de otra pareja, Ananías y Zafira. Y ellos vieron todo. Ellos eran parte de esta iglesia donde estaban viendo los milagros, escuchando la palabra de Dios, que ellos iban creciendo. Y ellos querían ser parte de la iglesia, querían ser parte de las bendiciones de Dios, pero no estaban listos de tener el compromiso ni el sacrificio que tuvo Bernabé. Vamos a ver Bernabé en nuestro ejemplo, Ananías y Zafira no tanto. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, así como Bernabé, y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y se puso el resto a disposición de los apóstoles. Parece que es algo bueno, que algo muy lógico de tener algo en reservas y dar algo a la iglesia, porque igual es algo del corazón, no es algo obligado, no estaban obligados a dar todo a la iglesia. Y eso lo vamos a ver en el 3 y el 4.
pero ellos decidieron mentir. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero uno puede imaginar de que cuando Bernabé dio todo eso, que él recibió bastante honor de la iglesia y que él recibió tal vez un respeto más alto que tal vez los otros no tenían. Y ellos querían eso, pero al costo de ir en contra de Dios, querían la bendición de Dios, pero por tratar de buscarlo no fueron acercando a Dios, sino que fueron en contra de Dios, en choque con la iglesia para tener la bendición de Dios. Podemos ver que eso no funciona. ¿Cómo vamos a tener las bendiciones de Dios por ir en contra de Dios? Dios quiere pureza por toda la iglesia, pero es interesante que este problema que sucedió en la iglesia, en la primera iglesia, no empezó un domingo. ¿Cuándo empezó? Empezó en la casa, o por lo menos en un tiempo cuando Ananías y Zafira andaban solos. Entonces nosotros podemos ver que si nosotros queremos una iglesia que sea pura delante de Dios, entonces la pureza tiene que empezar en la familia, pureza en la familia. La primera cosa, si nosotros queremos una iglesia que muestra el amor de Cristo, no es suficiente solo venir y tener como una apariencia de santidad los domingos, sino que nosotros necesitamos tener una pureza del corazón que no cambia, que siempre, 100%, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en la casa, en el trabajo, que soy constante en mi caminar con Cristo, que no soy una persona diferente en diferentes lugares. Eso no es pureza, eso es mezclado del mundo. Y vemos que como igual que el vaso de agua, si está mezclado con lodo, ya no podemos tomar, bueno, y me voy a tomar la parte limpia del vaso. No funciona así. Si hay polvo, si hay tierra ahí adentro del vaso, ya no podemos tomar la agua. Así es con la iglesia. Entonces por eso Dios se interesa en este tema, que seamos puros primero en la familia. Es muy triste si te pones a pensar que ellos como pareja se fueron en contra de la iglesia, en contra de Dios, porque Dios primeramente, Él hizo el matrimonio, viene de Dios. Vemos antes de que llegó el pecado en la tierra, antes de que Adán y Eva pecaron, Dios instituyó el matrimonio. ¿Por qué? Vemos en Génesis 2:15 de que era para que pudieran trabajar juntos. Nosotros lo que queremos es que las familias, la idea de Dios es que seamos un equipo fuerte. ¿Para qué? Para poder vivir para la gloria de Dios, edificando la iglesia. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios. Y eso significa que para reflejar la gloria de Dios al mundo. Eso no ha cambiado. Nosotros también somos imágenes de Dios. Entonces el matrimonio, el propósito es exactamente lo contrario de lo que hicieron Ananías y Zafira. Ellos querían la apariencia de santidad, pero usaron las bendiciones de Dios. O sea, todo lo que ellos usaron, el matrimonio, el terreno, el dinero del terreno, todo era de Dios. ¿Qué hicieron? Igual que nosotros, tomaron las bendiciones de Dios, lo cambiaron para que sea una gloria para ellos mismos, que es pecado. Entonces también vemos que no solo es para una forma de dar gloria a Dios, es edificar a la iglesia. En un rato, no sé cuándo vamos a llegar hasta el capítulo 18 en Hechos, pero es un ejemplo muy bueno de lo que Dios quiere de los matrimonios. Vemos a una pareja, Aquila y Priscila, que ellos estaban ayudando a Pablo en Corintio. Eso lo pueden escribir al lado, no lo vamos a buscar ahorita, pero es Hechos 18, 24 al 26 y todo ese pasaje. Pero una de las formas, ellos trabajaron bastante con Pablo, ayudando a Pablo, pero una de las cosas que hicieron juntos como pareja, como un equipo, era ayudar a un hombre que se llamaba Apolos, que él estaba muy animado a compartir el evangelio, de compartir la palabra de Dios con las demás personas, pero él no tenía el conocimiento, entonces él estaba predicando cosas que eran incorrectas. Ellos en privado, como equipo, ayudaron a Apolos.
enseñaron las cosas de Dios. Mira, qué bien que andas animado, pero estás haciendo las cosas mal. Entonces Dios usó a este matrimonio para reflejar a Apolos que él fue una gran influencia a las demás personas. De eso estamos buscando, de familias que no solo están llegando a la iglesia juntos, sino que durante la semana están un equipo grande en la casa, en el trabajo, donde estén, que la familia sea el primer lugar donde hay pureza, porque ahí solo así vamos a ver pureza que llega a la iglesia. Entonces ahí comienza, pero no termina ahí, ¿cierto? Vemos que Dios usó a Pedro como el que tenía que hablar con Ananías. Vamos a leer el 3 y 4. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás ha llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno? Aquí vemos en el 4, pongan atención: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no está el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Uf, qué fuerte. Pero Pedro, ¿qué era lo que él estaba haciendo en esa posición? ¿Será que él estaba actuando en su propia autoridad, hablando a Ananías? Era un secreto. Ananías no había, ¿cómo le va a contar a alguien que él había mentido? No, era un secreto entre Ananías y Zafira, pero Dios lo reveló, lo mostró a Pedro, y mostró a Pedro que era una mentira que había cometido, que ahorita, mientras ellos estaban presentando, ahorita solo Ananías estaba presentando la ofrenda y lo estaba mostrando: aquí es 100%, soy igualito a Bernabé, mira qué santo que soy por hacer un sacrificio tan grande para la iglesia, pero era una mentira. Entonces Pedro está básicamente solo un mensajero en esta situación. Entonces es tan importante que nosotros en la iglesia, si queremos una iglesia que sea pura, que empieza con liderazgo, que son protectores confiables, que guardan la verdad. ¿Por qué? Yo creo, antes de seguir con esta parte, si usted tiene el deseo de ser un líder en nuestra iglesia, les animo que sigan con ese deseo. Queremos ver un montón de líderes que salen por medio de esta iglesia, pero ¿qué necesitamos? Más que talento, más que una buena personalidad o buen servicio, hasta alguien que está sirviendo todo el tiempo. Lo que nosotros necesitamos bíblicamente para tener una iglesia fuerte es un líder que guarda la verdad, que ama a Dios. Porque vamos a ver que esta decisión que tuvo Pedro era difícil. ¿Por qué? Porque es una iglesia que van comenzando y están en público. Y también, mira lo que él está diciendo que esta ofrenda no es buena. Es una cantidad de dinero. Hubiera sido muy difícil decirle tal vez a Ananías que mira, ¿cómo es posible que estás pecando contra el Espíritu Santo? Pero él lo está haciendo, es alguien con convicción, que no le importaba, buscando la aprobación de Dios, en vez de ¿qué? La aprobación de los hombres. Sería bastante fácil enfrente de todos decirle: bueno, mira, qué bien que trajiste un poquito, si quieres vaya y consigue lo demás, o no sé, podemos arreglar esto, lo podemos esconder abajo para que nadie sepa el pecado que cometiste. Pero no hizo eso, hizo exactamente lo que Dios lo pidió de Pedro, era poder clarificar lo que estaba pasando aquí. Porque para Ananías esto no fue algo grande, y tal vez para nosotros la mentira no sea como un pecado grande. ¿Será? ¿Por qué fue tan grande el castigo? Aquí lo explica en el 4. Bueno, en el 3. Dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Pero qué? Dice: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras a quién? Al Espíritu Santo. Este es un versículo muy importante para ver que el Espíritu Santo no es una fuerza de energía que Dios tiene y Él manda para dar poder. No, es Dios mismo. Qué increíble eso, ¿cierto? Saber que el Espíritu Santo está dentro de ti. Si has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, Dios pone su espíritu, pero no es una fuerza, no es como algo místico ahí, sino que es Dios viviendo en ti. Eso es increíble. Ahora,
nosotros, sabiendo que tenemos Dios adentro de nosotros, eso no nos hace diositos. No. Tenemos la presencia de Dios que nos está guiando a ser más como Jesús. Nosotros somos pecadores. Y entonces cuando nosotros cada vez que tomamos la decisión de pecar, no es contra los hombres principalmente, ellos son afectados por nuestra decisión de pecar. Y el ejemplo aquí es la mentira, pero ponemos a pensar en otros pecados también. Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, estamos principalmente pecando contra Dios. Y ahí está el problema. Ahí está qué tan serio es. Cualquier pecado es muy serio. ¿Por qué? Digamos que me pongo a mentir a el juez. Ahí me pongo en problemas, ¿cierto? Es algo grave cuando estás contra la ley, estás mintiendo a un juez. ¿Por qué? Porque él tiene autoridad, está en un puesto grande. Ahora, cuando usted mienta o sea cualquier pecado, es contra un Dios santísimo, el que creó toda la tierra y todo el universo. Entonces, cuando nosotros ponemos a pensar, no, pero no es tan malo, es una mentirita, no dice nada. No es contra esa persona principalmente. Es contra Dios, el Dios que creó todo. Y si ¿sabes por qué le duele tanto a Dios? Porque Él ama a la otra persona más que usted lo ama. Él ama a las personas y Él sabe, cada vez que cometamos un error contra Él, Él entiende el impacto que trae cada mentira, cada problema. Nosotros vemos aquí, podemos tal vez ver un poquito más que entendió Ananías, que por medio de este pecado, ¿qué era lo que ellos tenían antes en el capítulo anterior? Estaban unidos de un solo sentir y pensar. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita verdad, se necesita una comunidad donde están hablando uno con el otro con sinceridad, sin mentiras. ¿Qué pasa? ¿Qué es el de andar mintiendo? Es lo opuesto de lo que ellos tenían, de lo que Dios quiere para nosotros. El propósito de la iglesia es ser unidos. ¿Cómo? Como Dios, como la Trinidad está unido. Eso es nuestro ejemplo. Que así como Jesús dijo, así como tú y yo hablando al Padre estamos unidos, que ellos también sean unidos. ¿Cómo es posible que vamos a llegar a eso si andamos mintiendo uno al otro? Es imposible. Ahora, hablando de la mentira, no significa que ahora, para no mentir, voy a ir a hablar a la otra persona que estará al otro lado del cuarto y decir, mira, tu camisa no me gusta, fíjate que ese color es un poco agresivo. No, de eso no se trata. La Biblia habla bastante acerca de que nosotros necesitamos tener un freno en nuestra lengua, que no deberíamos decir cualquier cosa que se nos viene a la mente. De eso no está hablando. Está hablando que nosotros, a través de nuestra lengua, que estamos guiando a otros a entender algo que es falso. Eso es la mentira. Entonces nosotros, si vas a una persona y dices que le gusta mucho, me gusta mucho tu camisa y es falso, ahí sí es una mentira. Podemos hablar de eso, pero vamos a seguir. Entonces, es tan importante que tengamos un liderazgo que entiende el pecado del punto de vista de Dios. Eso es lo que necesitamos, que tenemos un liderazgo que entiende que el pecado no es algo que podemos solo poner abajo o esconder, no, es algo que se tiene que dar. No tenemos que tener miedo a las personas alrededor de nosotros, no tenemos que tener miedo de que se nos vaya la gente, porque tal vez eso también Pedro hubiera pensado, no, si yo hago esto, si este miembro cae muerto, porque eso es lo que vamos a ver en versículo 5, ¿cómo es? Todos se van a ir. Y un miedo hubiera podido cubrir Pedro, pero no, se quedó firme en la palabra de Dios y hizo lo que Dios había pedido. ¿Por qué? Porque Dios es el que está encargado. El versículo 5 nos muestra los resultados de lo que pasó aquí. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que enteraron de su concedido. Entonces lo que necesitamos no solo son familias puras y liderazgo puro, sino que una pureza en la congregación. ¿De dónde viene la pureza? Mira lo que pasó. Dios usó esta situación que era horrible y Él lo usó para ayudar no solo a esa iglesia, sino que nuestra también. Porque vemos que al oír estas palabras que Ananías se murió, había un temor. ¿De quién? De Dios, de por fin entender la santidad de Dios. Cuando nos ponemos a pensar en esta historia, nos muestra dos cosas bastante importantes. Si vamos a ser gente que obedece al Señor, tenemos que entender que Dios es santísimo, que Él odia el pecado.
Pero también cuando vemos esta historia de que Ananías cayó muerto por su pecado, ¿eso qué significa? No significa que Dios, que Él no ve los otros pecados, sino que Dios tiene una misericordia extremadamente grande para cada uno de nosotros. Porque ¿qué? Nosotros no somos tan diferentes que Ananías y Zafira. Nosotros pecamos cada día, estamos en un tiempo de gracia. Pero no hay que abusar de esa gracia, hay que ser santos, así como Dios es santo, hay que buscar. ¿Y cómo hacemos eso? Pasando tiempo con Dios. Tenemos que prepararnos para no caer en la tentación. Esa parte me da miedo, ¿cierto? Voy a trazar un poquito. Versículo 3, creo que es importante antes de continuar. Dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Cuando nosotros no pasamos con Dios, estamos escuchando mentiras. Hay que llenar nuestra mente con verdad para no caer en las mentiras. Vemos que la iglesia, aunque esto fue una situación muy grave, ellos aprendieron a través de eso y nosotros también necesitamos aprender que Dios es santo, que cuando nosotros estamos aquí viviendo es por su misericordia, su paciencia a nosotros. El 6 dice, entonces se acercaron los más jóvenes, volvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y su respuesta, sí, dijo ella, por tal precio. Entonces ella también mintió. Y el 9 dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. El 10 dice, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y la llevaron, al verla muerta, se la llevaron y dieron sepultura al lado de su esposo. Versículo 11 otra vez, ¿qué pasó? ¿Qué fue el resultado? ¿Será que todos fueron de la iglesia para no querer estar ahí? No. Versículo 11 dice, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Entonces, vemos que Dios, aunque nosotros hacemos cosas graves, Él puede usar cosas para el bien, que ellos entendieron por fin que Dios es santo, que no hay que solo hacer una vida ahí, hacer las cosas como nosotros queremos, pero entender que Jesús es la cabeza de la iglesia y que Él demanda, no es que Él es una sugerencia, Él demanda nuestra santidad. Es tan importante. Entonces, cuando nosotros entendemos la santidad de Dios y que Él tiene misericordia de nosotros, eso debe cambiar la forma, vamos a seguir por el tiempo, eso va a cambiar la forma en que nosotros servimos al Señor. Que ¿cómo vamos a servir al Señor? Vamos a tener pureza en la obra. ¿Qué fue el problema más grande de Ananías y Zafira? ¿Fue la cantidad del dinero? No. ¿Qué fue? Fue la mentira, fue la motivación que ellos tenían en la forma que estaban sirviendo al Señor. Tenía la apariencia de santidad, pero ¿a quién estaban sirviendo? ¿A Dios? No. Estaban sirviendo a ellos mismos. Vamos a ver en contraste a cómo ellos lo hicieron a lo que van a hacer los apóstoles. Después de que todo esto pasaron, no se desanimaron, sino que siguieron con todo. Vamos a leer el 12 hasta el 16. Y quiero, mientras leemos esto, pónganse a pensar así como Dios, a Jesús, mientras Él caminó, cómo es que Él estaba sirviendo a las demás personas. Y van a ver que es muy similar. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo del pórtico de Salomón. Entonces siguieron esa parte de cuando estaban en el templo, es más o menos como lo que estamos haciendo aquí, que se reunían en grupos grandes, pero también tenemos los grupos casas, así como ellos lo hicieron. Entonces ellos estaban siguiendo, adorando al Señor. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse a ellos, aunque los elogiaban. Entonces tenían miedo porque ellos tenían la primera iglesia, tenían
enemigos tenían miedo de juntarse a ellos, pero aún así ellos entendían que había algo especial en esa iglesia. Y vieron los milagros también. Versículo 14 dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en el camino, en camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra caerá sobre alguno de ellos. El 16 nos muestra que todavía había éxito en la iglesia. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Siguieron con fuerza, llegaron a servir al Señor no motivados por ganar gloria por ellos mismos. Si ves, podemos ver que no era por ellos mismos, porque ahí en el 14 era que el resultado de su adoración, el resultado del servicio que ellos hacían, personas estaban llegando a conocer a Cristo. Nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Que otros pueden conocer a Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos vivir en santidad. Solo por ser una iglesia no significa que vamos a ser bendecidos por Dios. No. Dios demanda nuestra santidad. Él demanda que nosotros seamos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque la forma que Él nos manda a hacer cosas funciona. Él manda, no es como Él da un montón de reglas ahí por ninguna razón, sino que Él demanda que nosotros estemos caminando no por seguir una lista de cosas de hacer, sino por un amor, por ver que las cosas que estamos haciendo para Dios es porque amamos a Dios, porque entendemos que Él es santo, que nosotros ni deberíamos estar aquí vivos, porque estamos aquí porque Dios tiene misericordia en nuestras vidas. No somos muy diferentes a Ananías y Zafira, pero podemos aprender por lo que pasó a ellos, que Dios sí le interesa bastante la pureza, la santidad. Nosotros nos equivocamos de entender que es porque Dios tiene paciencia con nosotros, solo porque Dios tiene paciencia, de que Él está aprobando de lo que estamos haciendo. No, pero yo dije una mentira y nada pasó, entonces fijo, Dios aprobó de eso. O de que yo estoy viviendo mi vida y estoy ganando mucho dinero y me siento bendecido, entonces Dios aprueba de mi vida. No es cierto, Dios tiene paciencia con nosotros. No es cierto de que si todo me va bien en mi vida, entonces Dios está contento de cómo estoy viviendo mi vida. No es cierto. Yo tengo que estar leyendo la Biblia, yo necesito estudiar la palabra de Dios y asegurarme de que no estoy solo haciendo las cosas que parecen bien, la apariencia de santidad, de estar sirviendo al Señor, sirviendo a otros, sino que mi motivación de mi corazón está 100% dándole la gloria a Dios. Esa es la diferencia. Ananías y Zafira dio 5%, yo no sé cuánto porcentaje del dinero a la iglesia, pero 0% de lo que dieron fue para Dios. Nosotros necesitamos asegurarnos de todo lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, empezando con las familias, empezando que en nuestras familias estamos sirviendo al Señor juntos, empezando con el liderazgo de la iglesia, pero como todos unidos como un equipo que estamos sirviendo al Señor con un propósito por la gloria de Dios, y el resultado cuando hacemos eso es que otras personas van a recibir la vida eterna porque nosotros estamos viviendo con obediencia a un Dios santo, siendo puros a nuestro Dios, enfrente de nuestro Dios, viviendo no para los hombres, sino para Dios. Vamos a orar juntos.